A lo largo de los siglos, la teoría más ampliamente aceptada sobre el origen de la humanidad ha sido la que sostiene que los primeros seres humanos surgieron en África y a partir de ahí migraron a otras partes del mundo. Sin embargo, a finales del siglo XX y principios del siglo XXI, una teoría alternativa comenzó a ganar cierto protagonismo: la idea de que América, y no África, fue la verdadera cuna de la humanidad. Esta hipótesis, que ha causado gran controversia, ha sido propuesta y defendida por un pequeño pero apasionado grupo de investigadores. En este video, exploraremos en detalle esta teoría, sus defensores, sus argumentos y la reacción de la comunidad científica ante esta idea revolucionaria. No te despegues de este video porque te dejará pensando. Pero antes de entrar de lleno en el tema, nos ayudas mucho regalándonos un like y suscribiéndote al canal. Nada te cuesta y para nosotros es muy importante para continuar produciendo contenido de alto valor como este video que has comenzado a ver. La idea de que América podría ser el lugar de origen de la humanidad no es completamente nueva. En el siglo XIX, algunos investigadores ya especulaban sobre la antigüedad de los pueblos americanos, pero fue a finales del siglo XX cuando esta teoría comenzó a tomar forma. Uno de los principales exponentes de esta idea es el investigador argentino Florentino Ameghino, nacido en 1854 y fallecido en el año 1911, un paleontólogo y antropólogo que argumentó que América del Sur, en particular Argentina, podría ser el lugar de origen de la especie humana. Ameghino basó su teoría en el estudio de fósiles que encontró en la región pampeana de Argentina, los cuales, según él, pertenecían a una especie ancestral de homínidos. Argumentó que estos fósiles demostraban la existencia de homínidos en América mucho antes de la aparición del Homo sapiens en África. Aunque en su época sus ideas fueron rechazadas, sentaron las bases para investigaciones posteriores que revisitaron la posibilidad del origen americano de la humanidad. A lo largo del siglo XX y principios del XXI, otros investigadores han retomado y expandido las ideas de Ameghino. Uno de los nombres más destacados en este campo es el arqueólogo mexicano Manuel Gamio, nacido en 1883 y fallecido en 1960, quien sugirió que las culturas precolombinas de América podrían haber tenido un origen extremadamente antiguo, lo cual podría reescribir la historia de la humanidad. En tiempos más recientes, el arqueólogo brasileño Walter Alves Neves ha propuesto la teoría de que los primeros pobladores de América podrían haber sido más antiguos de lo que se pensaba y que estos, en lugar de haber llegado desde Asia a través del estrecho de Bering, podrían haber evolucionado de manera independiente en el continente americano. Los defensores de la teoría del origen americano de la humanidad presentan varios argumentos en apoyo de su hipótesis. Uno de los puntos clave es la existencia de restos fósiles y artefactos en América que, según ellos, datan de épocas mucho más antiguas de lo que la teoría convencional permite. Algunos de estos fósiles, encontrados en lugares como Monteverde en Chile y Pedra Furada en Brasil, han sido datados en más de 15.000 años de antigüedad, lo que desafía la cronología aceptada del poblamiento de América. Otro argumento importante es la diversidad genética encontrada en las poblaciones indígenas de América. Según algunos estudios, la variabilidad genética de las poblaciones nativas de América es tan amplia que podría sugerir un largo período de evolución independiente en el continente. Además, algunos investigadores señalan que las similitudes entre ciertos artefactos líticos encontrados en América y en otros continentes podrían indicar que el continente americano fue un punto central en la dispersión de la humanidad. Aunque Florentino Ameghino fue uno de los primeros en proponer la teoría del origen americano de la humanidad en el siglo XIX, la idea comenzó a ser discutida más ampliamente en la comunidad científica
en la segunda mitad del siglo XX. A pesar de algunos descubrimientos arqueológicos que parecían apoyar la posibilidad de un origen más antiguo de la humanidad en América, la mayoría de los científicos mantuvieron su apoyo a la teoría del origen africano. La teoría ha sido ampliamente criticada y rechazada por la mayoría de los paleoantropólogos y genetistas, quienes argumentan que la evidencia fósil y genética apoya de manera concluyente el origen africano de la humanidad. Los opositores a la teoría señalan que las dataciones de algunos de los fósiles y artefactos en América son cuestionables y que la falta de evidencia fósil clara de homínidos en América anterior al Homo sapiens debilita significativamente esta hipótesis. Hoy en día, la teoría del origen americano de la humanidad es considerada una hipótesis marginal en la paleoantropología. Si bien algunos investigadores continúan explorando la posibilidad, la mayoría de la comunidad científica sigue apoyando el modelo africano de la evolución humana. Sin embargo, los descubrimientos en América continúan desafiando las ideas establecidas sobre el poblamiento del continente, y algunos arqueólogos sugieren que las primeras migraciones humanas a América podrían haber ocurrido mucho antes de lo que se pensaba. Aunque la teoría del origen americano de la humanidad no ha sido ampliamente aceptada, ha contribuido a un mayor interés en la investigación arqueológica en América y a un debate más profundo sobre la historia temprana del continente. A medida que se realicen más descubrimientos y se desarrollen nuevas técnicas de investigación, es posible que surjan nuevas evidencias que arrojen luz sobre este controvertido capítulo en la historia de la humanidad. Con todo esto, podemos sintetizar el tema con lo siguiente. La teoría de que el origen de la humanidad ocurrió en América, aunque marginal y controvertida, ha jugado un papel importante en la historia de la antropología y la arqueología. Los defensores de esta teoría han presentado argumentos intrigantes y han descubierto evidencia que desafía las ideas establecidas, aunque hasta ahora no han logrado convencer a la mayoría de la comunidad científica. Sin embargo, la búsqueda de respuestas sobre los orígenes de la humanidad continúa, y con ella, la posibilidad de que nuevas investigaciones puedan cambiar nuestra comprensión del pasado. ¿Y tú qué opinas sobre la teoría americana del origen de la humanidad? La historia y las mismas ciencias han demostrado que con el paso del tiempo y nuevos descubrimientos, ideas anteriores que parecían locas tenían la razón en múltiples temas. ¿Podría no estar equivocada la teoría americana del origen de la humanidad? ¿Te has preguntado por qué existen diferencias físicas, culturales, lingüísticas y otras entre los indígenas de América? ¿Incluso existen diferencias entre etnias de un mismo país? Por solo citar un ejemplo, existen diferencias notables, tanto físicas como lingüísticas y culturales, entre los indígenas de países como Ecuador. Existen rasgos físicos, aspectos del propio rostro, que tienen diferencias entre, por ejemplo, algunas etnias amazónicas y etnias de las montañas. ¿Por qué existen estas diferencias tan notables entre las etnias de toda América? Los indígenas de América del Norte tienen un aspecto que muestra diferencias, por ejemplo, con los indígenas andinos. Y si la teoría de que el poblamiento de América a través del estrecho de Bering es cierta, a muchos nos asalta la duda de ¿por qué todos no son iguales si vinieron del mismo sitio, pertenecen a un mismo lugar, solo que se trasladaron? Hoy, a pesar del amplio mestizaje, siguen persistiendo diferencias muy evidentes entre las denominadas etnias nativas americanas, y esto a muchos nos llama poderosamente la atención, pues algo no encaja correctamente en las diversas teorías del poblamiento de América. Desde hace siglos, el enigma del poblamiento de América ha fascinado a científicos, arqueólogos y a todos aquellos que buscamos desentrañar
los secretos más antiguos de nuestra historia. Hoy nos adentraremos en las profundidades de este misterio, explorando las teorías más aceptadas y controversiales, y los debates que han moldeado nuestra comprensión de cómo llegaron los primeros seres humanos al continente americano, y desafiaremos a las teorías con una, teoría que a nuestro modo de ver consideramos más realista. ¿Quieres conocer de qué se trata? Acompáñame y analiza cada minuto de este video hasta que lleguemos a la reflexión final. Teoría del Estrecho de Bering. Imaginemos un mundo diferente hace unos 20.000 años, donde vastas extensiones de hielo cubrían gran parte del hemisferio norte y el nivel del mar era mucho más bajo que el actual. En este escenario surge la teoría más ampliamente aceptada sobre el poblamiento de América, la teoría del Estrecho de Bering. Según esta hipótesis, un puente terrestre llamado Beringia conectaba Asia y América del Norte, permitiendo el paso de grupos humanos. El arqueólogo Alex Hrdlicka fue uno de los primeros en proponer esta teoría a principios del siglo XX. La evidencia genética y arqueológica ha proporcionado un fuerte respaldo a esta hipótesis. Estudios genéticos, como los realizados por Eske Willerslev, han demostrado similitudes significativas entre los pueblos indígenas de Siberia y los nativos americanos. Además, hallazgos arqueológicos en sitios como Bluefish Caves en Canadá y el yacimiento de Clovis en Nuevo México, que datan de hace más de 13.000 años, refuerzan esta teoría. Los estudios de ADN mitocondrial realizados por el equipo de Brian Sykes han revelado que todos los nativos americanos comparten haplogrupos con poblaciones asiáticas, lo que sugiere una migración desde Asia. Además, el descubrimiento de herramientas y restos óseos en Siberia que datan de hace más de 20.000 años apoya la idea de que grupos humanos estaban presentes en esa región antes de la migración a América. Sin embargo, la teoría no está exenta de críticas. Algunos investigadores argumentan que los corredores libres de hielo en Beringia no habrían sido habitables durante el último máximo glacial, lo que plantea la pregunta de cómo y cuándo exactamente los primeros humanos pudieron haber cruzado. Además, recientes estudios de ADN en huesos antiguos encontrados en Siberia sugieren que hubo múltiples oleadas de migración hacia América, lo que complica aún más el panorama. Teoría del poblamiento costero. Otra teoría intrigante es la del poblamiento costero. Esta hipótesis sugiere que los primeros americanos no caminaron, sino que navegaron hacia el Nuevo Mundo siguiendo la costa del Pacífico desde Asia hasta América del Sur. El arqueólogo John Erlandson ha sido un defensor de la clave de esta teoría. Los hallazgos en Monteverde, Chile, un sitio arqueológico que data de hace más de 14.000 años, apoyan la posibilidad de un poblamiento costero. La falta de evidencia de herramientas de piedra en rutas terrestres y el descubrimiento de restos marinos antiguos en sitios costeros refuerzan esta teoría. Además, la presencia de herramientas líticas y restos de animales marinos en sitios como la Cueva de las Manos en Argentina y el sitio de Quebrada Hawái en Perú sugiere una adaptación temprana a un estilo de vida costero. Estudios recientes de ADN en antiguos restos humanos en América del Sur también muestran una gran diversidad genética, lo que podría indicar múltiples oleadas de migración costera. A pesar de su atractivo, esta teoría también tiene sus detractores. La conservación de sitios arqueológicos costeros es problemática debido a la subida del nivel del mar, lo que hace difícil encontrar pruebas directas de esta migración. Además, la tecnología marítima necesaria para tal viaje habría sido bastante avanzada para su tiempo, lo que genera dudas entre los científicos sobre su viabilidad. Teoría del poblamiento transpacífico. La teoría del poblamiento transpacífico sugiere que los primeros habitantes de América podrían haber cruzado el Océano Pacífico en embarcaciones primitivas, llegando desde Asia. Esta teoría
se basa en similitudes culturales y genéticas entre algunos pueblos de América del Sur y los habitantes de las islas del Pacífico como la Polinesia. El antropólogo Thor Heyerdahl, famoso por su expedición Kon-Tiki, fue uno de los más fervientes defensores de esta teoría. Las similitudes lingüísticas y culturales entre ciertas tribus de Sudamérica y poblaciones polinesias son algunos de los puntos que apoyan esta hipótesis. Investigaciones más recientes, como las del antropólogo Tom Dillehay, han encontrado indicios de contactos tempranos entre América del Sur y las islas del Pacífico, basados en la presencia de plantas domesticadas y técnicas de navegación avanzadas. La dispersión de la batata en las islas del Pacífico, que es originaria de América del Sur, sugiere un contacto temprano entre estos dos continentes. Sin embargo, la teoría enfrenta serias críticas debido a la falta de evidencia arqueológica concreta que respalde estos viajes oceánicos en tiempos precolombinos. Además, la distancia y las condiciones adversas del Océano Pacífico plantean dudas sobre la viabilidad de tales migraciones. La tecnología de navegación necesaria para cruzar el Pacífico habría sido extremadamente avanzada para la época, lo que hace que algunos investigadores sean escépticos. Teoría del poblamiento transatlántico o solutrense. Una teoría más controvertida es la del poblamiento transatlántico, que postula que los europeos de la cultura solutrense hace unos 20.000 años habrían cruzado el Atlántico siguiendo los bordes de las capas de hielo. Esta idea se basa en similitudes entre las herramientas de la cultura solutrense y las encontradas en el este de América del Norte. El arqueólogo Bruce Bradley y el antropólogo Dennis Stanford han sido los principales defensores de esta teoría. Ellos argumentan que las similitudes tecnológicas entre las herramientas solutrenses y las de Clovis no son una coincidencia. Además, han señalado la presencia de restos de mamíferos marinos en yacimientos solutrenses, lo que sugiere una posible adaptación a la vida costera y marítima. No obstante, esta teoría ha sido ampliamente criticada. La mayoría de los arqueólogos consideran que las similitudes en las herramientas pueden ser resultado de una convergencia tecnológica independiente y no de una migración transatlántica. Además, la evidencia genética no apoya una conexión directa entre los europeos solutrenses y los nativos americanos. Estudios de ADN realizados por David Reich y su equipo han demostrado que no hay rastros genéticos solutrenses en los nativos americanos, lo que debilita esta hipótesis. Teoría de la migración australiana. Otra teoría, aunque menos popular, es la de la migración australiana. Esta hipótesis sugiere que los primeros pobladores de América del Sur pudieron haber llegado desde Australia y las islas del Pacífico Sur, cruzando el océano. El antropólogo Antonio Méndez y otros investigadores han señalado similitudes físicas y culturales entre algunas tribus sudamericanas y las poblaciones australoides. La presencia de ciertos marcadores genéticos también ha sido citada como posible evidencia. Además, estudios recientes han encontrado huellas dactilares y estructuras óseas en Sudamérica que recuerdan a las de los aborígenes australianos y los melanesios. Investigaciones arqueológicas en el sitio de Lagoa Santa en Brasil han revelado restos humanos con características físicas diferentes a las de los actuales nativos americanos, lo que sugiere una posible migración independiente desde el Pacífico Sur. Sin embargo, esta teoría carece de suficiente evidencia arqueológica directa y se enfrenta a críticas por la falta de pruebas concluyentes sobre tales migraciones oceánicas en tiempos antiguos. Las condiciones para una travesía desde Australia hasta América del Sur habrían sido extremadamente desafiantes, lo que hace que algunos investigadores sean escépticos sobre su viabilidad. Ya hemos expuesto las principales teorías estudiadas por los científicos sobre el poblamiento de América. Todas tienen aspectos positivos y aspectos negativos que las refuerzan o las cuestionan respectivamente. Al analizar cada una de estas teorías,
surge una pregunta intrigante. ¿Y si todas fueron de alguna manera correctas? La diversidad física, lingüística y cultural que encontramos entre los pueblos indígenas de América podrían ser el resultado de múltiples oleadas de migraciones provenientes de diferentes direcciones y en distintos momentos. Es muy posible imaginar un escenario en el que los primeros habitantes cruzaron el estrecho de Bering mientras otros navegaban a lo largo de la costa del Pacífico. Al mismo tiempo, audaces aventureros podrían haber cruzado el Atlántico o el Pacífico en busca de nuevas tierras, contribuyendo todos a la rica diversidad humana de América. En un continente tan vasto y diverso como América, no es descabellado pensar que múltiples rutas de migración convergieron para dar lugar a las civilizaciones que conocemos hoy. Este enfoque multidimensional nos permite apreciar la complejidad y el ingenio de nuestros ancestros, quienes, enfrentando desafíos inconmensurables, lograron poblar un nuevo mundo. Pensamos incluso que esto que planteamos justificaría objetivamente las diferencias existentes, tanto físicas como lingüísticas y culturales, entre las múltiples etnias que llamamos nativas en toda América. ¿Qué opinas tú? De cualquier manera, el poblamiento de América sigue siendo uno de los grandes enigmas de la humanidad. Cada teoría aporta una pieza del rompecabezas, y es a través de la combinación de estas piezas que comenzamos a vislumbrar la verdadera magnitud de este fascinante capítulo de nuestra historia. Al continuar explorando y descubriendo, nos acercamos cada vez más a comprender cómo nuestros antepasados forjaron su camino hacia el continente americano, dejando un legado que aún late en la diversidad y riqueza cultural de los pueblos indígenas de hoy, muy visible en sus rasgos físicos, en sus diferentes lenguas y sus múltiples características culturales. ¿Cuál es tu opinión sobre el tema tratado hoy? El continente perdido de Mu, las tribus israelitas perdidas, la influencia extraterrestre, el continente perdido de la Atlántida, la colonización vikinga de América. Estas, entre otras de las denominadas teorías conspirativas de las que te sorprenderás, serán el tema central de esta investigación. ¿Son sostenibles estas teorías? ¿Quiénes y por qué las han promulgado? ¿Por qué son denominadas teorías conspirativas? ¿A quién afectarían si se demostrara que son reales? ¿Cuáles son realmente los orígenes de los habitantes de todo el continente americano? Hoy sintetizaremos en este video los argumentos que se esgrimen alrededor del mundo para afirmar que existe una gran conspiración por mantener la verdad en la oscuridad. Pero ¿quiénes están detrás de las supuestas conspiraciones? ¿Qué ganan ocultando lo que muchos consideran son realidades escondidas? Es importante que, aunque consideres una locura estas teorías, debes prestar atención desprejuiciadamente, pues para muchas personas alrededor del mundo tienen un significado, y todos merecemos respeto a nuestras opiniones. Al final, nos adentraremos en aspectos que te dejarán pensando. Además, en la descripción del video te dejo las fuentes bibliográficas que puedes consultar para ampliar tus conocimientos sobre estos apasionantes y desafiantes temas tan controvertidos. Teoría del origen extraterrestre. Esta teoría propone que las primeras civilizaciones de América, como los mayas, aztecas e incas, por solo citar 3 de ellas, fueron fundadas o influenciadas por seres extraterrestres. Se argumenta que construcciones como las pirámides de Mesoamérica, las líneas de Nazca y Machu Picchu son demasiado avanzadas para haber sido creadas sin asistencia externa. Teoría de la Atlántida. Según esta teoría, los sobrevivientes de la mítica Atlántida llegaron a América después de que su continente se hundiera, estableciendo las primeras civilizaciones avanzadas en Centroamérica y Sudamérica.
Se argumenta que culturas como la maya, azteca e inca heredaron conocimientos y tecnologías de los atlantes. Teoría del poblamiento por tribus israelitas perdidas. Esta teoría sostiene que las tribus perdidas de Israel migraron a América en la antigüedad, fundando civilizaciones como las de los mayas y aztecas en Centroamérica y las de los incas en Sudamérica. La idea proviene en parte de interpretaciones literales del Libro de Mormón, publicado en 1830. Teoría de los colonizadores nórdicos o vikingos. Aunque es sabido que los vikingos llegaron a América del Norte, algunos teóricos argumentan que los nórdicos llegaron mucho más al sur, incluso a Centroamérica y Sudamérica, siglos antes de Colón. Se especula que los vikingos pudieron haber influido en las culturas precolombinas. Teoría del contacto transoceánico temprano. Esta teoría sugiere que culturas de Europa, África y Asia, como los fenicios, egipcios, chinos o africanos, realizaron viajes transoceánicos y establecieron contacto con las civilizaciones de Centroamérica y Sudamérica antes de Colón. En Centroamérica se ha especulado sobre contactos entre los fenicios y las culturas mesoamericanas. Teoría de la hiperinfusión. Esta teoría propone que el poblamiento de América podría haber involucrado múltiples olas de migración, incluyendo no solo asiáticos a través del estrecho de Bering, sino también polinesios y otros pueblos del sudeste asiático que habrían llegado por mar, especialmente a las regiones de Centroamérica y Sudamérica. Teoría de la autoctonía. Esta teoría sugiere que los pueblos indígenas de América no migraron de ningún otro lugar, sino que evolucionaron y se desarrollaron en el continente de manera independiente. Sostiene que las culturas de Centroamérica y Sudamérica son autóctonas y no derivadas de migraciones asiáticas o europeas. Teoría de los templarios y la misión secreta. Algunas teorías sugieren que los caballeros templarios, después de ser perseguidos en Europa en el siglo XIV, huyeron a América y se asentaron en el continente, influyendo en las culturas nativas de Centroamérica y Sudamérica. Teoría del contacto egipcio. Esta teoría sugiere que los antiguos egipcios pudieron haber llegado a América, estableciendo contacto con civilizaciones de Centroamérica y Sudamérica. Se especula que prácticas religiosas y arquitectónicas en estas regiones podrían haber sido influenciadas por los egipcios. Teoría del continente Mu. Similar a la teoría de la Atlántida, la teoría de Mu postula que un continente perdido existió en el Océano Pacífico y que sus habitantes, tras la destrucción de su hogar, emigraron a América, estableciendo las primeras civilizaciones en Centroamérica y Sudamérica. Estas son solo 10 de las denominadas teorías conspirativas que existen sobre el poblamiento del continente americano, pero existen muchas más, por lo que te invito a comentarlas en la caja de comentarios de este video. Ahora, nos introduciremos en un tema que seguramente te dejará pensando. De ser cierta una o varias de estas teorías que he mencionado, ¿por qué los académicos las denominan teorías marginales y las rechazan? ¿Existen razones para considerar que hay una conspiración por mantener ocultas estas páginas que podrían revelar verdades? Si es así, ¿quiénes podrían estar detrás de esa conspiración global? Como te dije anteriormente, presta atención, pues esto podría hacerte pensar y cuestionarte muy seriamente la historia tal y como la conocemos. Explorar las posibles razones por las cuales algunos grupos de poder o intereses establecidos podrían querer mantener en la oscuridad teorías alternativas sobre el poblamiento de América abarca aspectos culturales, sociales, políticos y económicos. Estas son algunas justificaciones hipotéticas para esta supuesta marginación de teorías alternativas. Protección de narrativas históricas nacionales. La historia oficial de muchas naciones americanas está profundamente entrelazada con narrativas sobre el descubrimiento y colonización europea.
Aceptar teorías alternativas como la influencia de civilizaciones antiguas no europeas o el contacto extraterrestre podría socavar estas narrativas, afectando la identidad nacional y la percepción de la historia. Los gobiernos y élites culturales podrían temer que la aceptación de estas teorías genere inestabilidad social o nacionalismo fragmentado. Los estados podrían estar interesados en mantener una historia unificada que legitime su existencia y los logros de sus héroes nacionales, evitando cuestionamientos que puedan derivar en divisiones sociales o revisionismo histórico. Control de la autoridad académica y científica. Las instituciones académicas y científicas establecidas han construido su autoridad sobre siglos de investigación y teorías aceptadas. Reconocer teorías alternativas que contradicen la versión oficial de la historia podría deslegitimar a estas instituciones y abrir la puerta a cuestionamientos en otras áreas de conocimiento. La academia y la ciencia a menudo operan bajo estructuras jerárquicas que premian la conformidad y la adhesión a paradigmas existentes. Admitir que teorías marginales pudieran ser ciertas podría amenazar el control de estas instituciones sobre la producción de conocimiento, arriesgando su financiamiento y prestigio. Protección de intereses económicos. La historia oficial de América, centrada en la colonización europea, también está vinculada a la legitimidad de reclamaciones territoriales y económicas. Aceptar que otros grupos pudieron haber llegado antes a América o que civilizaciones antiguas eran más avanzadas de lo que se cree, podría generar reclamos de tierra, restituciones o debates sobre los derechos sobre recursos naturales. Corporaciones, gobiernos y grupos económicos podrían estar interesados en mantener la narrativa oficial para evitar litigios complejos y demandas por reparaciones históricas que podrían surgir si estas teorías fueran reconocidas. Mantenimiento del control cultural y religioso. La narrativa dominante en la historia del poblamiento de América está alineada con las enseñanzas religiosas y culturales predominantes, especialmente aquellas provenientes de la cultura judeo-cristiana. La aceptación de teorías que involucren contactos extraterrestres, civilizaciones avanzadas desconocidas u orígenes no occidentales podrían desafiar las bases religiosas y culturales en las que se apoyan las sociedades actuales. Instituciones religiosas y culturales podrían estar interesadas en preservar su influencia y control, temiendo que la difusión de teorías alternativas amenace sus enseñanzas y provoque un cuestionamiento masivo de las creencias establecidas. Preservación de la geopolítica actual. La historia oficial de América refuerza las fronteras y relaciones geopolíticas modernas. Si se aceptaran teorías alternativas que sugieren conexiones antiguas entre América y otros continentes o civilizaciones, podría dar lugar a nuevas alianzas geopolíticas o a la reivindicación de territorios por parte de otros países o pueblos. Las potencias globales podrían ver en la aceptación de estas teorías un riesgo para el equilibrio geopolítico actual, prefiriendo mantener la historia convencional que sostiene el status quo y evita la creación de nuevos conflictos internacionales. Mantenimiento del poder de narrativas coloniales. Las narrativas históricas dominantes, especialmente aquellas que involucran el descubrimiento y colonización de América por los europeos, están profundamente arraigadas en la visión eurocéntrica del mundo. Aceptar teorías alternativas podría erosionar la legitimidad de la colonización y los beneficios que obtuvieron los países europeos. Los antiguos imperios coloniales y sus descendientes políticos y económicos podrían estar interesados en mantener una historia que justifique sus acciones pasadas y continúe apoyando sus intereses en el presente. Resistencia al cambio paradigmático. La aceptación de teorías alternativas puede requerir un cambio de paradigma en la forma en que entendemos la historia humana.
Los cambios paradigmáticos suelen ser resistidos porque requieren una reevaluación masiva del conocimiento existente y la aceptación de la posibilidad de que se haya estado equivocado durante mucho tiempo. Los líderes políticos, académicos y culturales que han basado sus carreras en la narrativa convencional podrían resistirse a un cambio que ponga en duda su trabajo y sus creencias fundamentales. Resumiendo, amigos, si las teorías alternativas o teorías conspirativas sobre el poblamiento de América fueran ciertas, los intereses en mantenerlas marginadas podrían estar motivados por un deseo de preservar la estabilidad social, la legitimidad de las instituciones establecidas y el control sobre las narrativas históricas que fundamentan el poder actual. Estas dinámicas reflejan cómo la historia y la verdad no solo son campos de estudio, sino también arenas de poder en las que se juegan intereses políticos, económicos y culturales muy fuertes. ¿Seremos testigos algún día de la revelación de alguna verdad que ha estado oculta durante siglos? ¿Tiene sentido o no continuar investigando sobre los orígenes de quienes habitamos el continente americano? ¿Cuál de estas teorías conspirativas consideras tú que tiene mayores potencialidades para ser real? Te leo en los comentarios. Recuerda que te dejo en la descripción del video una lista de la bibliografía que puedes consultar para ampliar tus conocimientos sobre las teorías conspirativas tratadas hoy. Ahora, regálanos un like, suscríbete al canal y comparte este video en tus redes sociales. Pronto, volvemos con más.